¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con opciones terapéuticas para pacientes que han sido expuestos a concentrados de la coagulación, algunas proteínas, tanto derivados plasmáticos como derivados recombinantes, y que son parte de la terapia sustitutiva y desarrollan lo que para todos los médicos hematólogos resulta ser el verdadero reto terapéutico, que es el manejo del paciente con inhibidor. Antes que nada, muchas gracias al grupo cooperativo argentino de hemostasia y trombosis que hizo la invitación para un servidor para poder compartir un tema tan importante. Entrando en tema, la generación de inhibidores no es más que la exposición de algunos concentrados o algunas proteínas, tanto de factor 8 como de factor 9, donde el sistema inmunológico las va a reconocer como ajenas y va a generar anticuerpos IgG que nos va a dar la posibilidad de que ocupen ciertos espacios dentro de la molécula del factor 8 para que entonces la inhibición de su actividad se pueda completar. Y entonces aquí empieza el desafío verdadero que tienen los pacientes con hemofilia, sobre todo en relación a que los anticuerpos, que normalmente son anticuerpos IgG y algunas subclases desde la 1 hasta el 4, van dirigidos contra algunos epitopos funcionales que se encuentran normalmente en los dominios A2, C1 y C2 del factor proteico. Y es así como generan la inhibición de la función de la molécula del factor 8. Entonces, cuando queremos hablar de la coagulación como un sistema dinámico, tenemos que decir que el sistema dinámico tiene que ver con un equilibrio que debe existir tanto entre los factores procoagulantes como entre los factores que inhiben la coagulación. Y la deficiencia de estos factores, es decir, de los factores que inhiben la coagulación sanguínea, pues generan contextos clínicos de sobrecoagulación o trombosis o eventos protrombóticos. La deficiencia de los factores que favorecen la coagulación, pues en contraposición, lo que genera es enfermedades cuyo contexto común son las hemorragias. Entonces, para ello es importante que exista un equilibrio, no solamente entre los factores que desencadenan las vías extrínsecas, la vía intrínseca, y algunos otros factores como los anticoagulantes naturales, proteína C, S, antitrombina 3, factor activador de plasminógeno, o también la parte de los factores que favorecen la coagulación, desde la proteína 1, fibrinógeno, hasta la proteína 13 de la coagulación sanguínea. Entonces, ¿cuáles son los eventos que normalmente se dan dentro de un vaso sanguíneo que ha sido dañado? Y no tiene que ver más que con temas de que el daño endotelial hace que haya exposición del factor tisular y de aquí activa el 7 para ser 7 activado, y este se va por dos vías: la vía de la estimulación directamente hacia el factor 8 o ya sea el factor 11 para 11 activado, y que este pueda generar la activación del 9 a 9 activado, y entonces ya ese 9 activado, la función fundamental es que en conjunto con el factor 10 generen y ayudados por el factor 8 activado de la coagulación, generen el desencadenamiento de todos los demás eventos para la producción de trombina, fibrinógeno, fibrina y la estabilización del coágulo de forma general. ¿Y qué es lo que sucede cuando vemos que el factor tisular entra, hace todos estos mecanismos de la estimulación, se van al 11 activado, directamente la interacción entre el 10 para generar 10 activado, pero el 8 no genera la unión entre el 10 activado
y el 9. Entonces ahí literalmente es donde las terapias de reemplazo actuales son necesarias para completar todo este ciclo. Ante esta situación es evidente que la clínica es muy importante y la deficiencia de algún factor de la coagulación da contextos hemorrágicos. Y en el paciente con hemofilia no es la excepción. Sabemos que la mayor cantidad de los eventos sangrantes es en el sistema musculoesquelético y que genera incapacidad física permanente. Haciendo una pequeña revisión sobre lo que ya está establecido como factores de riesgo para el desarrollo de los inhibidores, sabemos que hay tanto de tipo genético como relacionados al tipo de tratamiento. Y la fisiopatología tiene que ver con la infusión del factor 8 de la coagulación y se exponen los péptidos a los linfocitos TSD4 y entonces estos van a actuar a presentarlos a las células beta o los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces los factores de riesgo de tipo genético tienen que ver con historias familiares de inhibidores, con la gravedad de la misma hemofilia. Sabemos que los pacientes con hemofilia severa tienen mayor incidencia de inhibidores o con algunas ciertas mutaciones. Todos lo sabemos, el intron 22 es la más común de ella y está en relación con la mayor posibilidad del desarrollo de inhibidores. La raza, la etnia también ha sido analizada y los factores genéticos adicionales, por ejemplo, algunos polimorfismos o algunos antígenos mayores de histocompatibilidad. Pero en el caso de los riesgos a los tratamientos es si el paciente recibió altas dosis de liofilizados de factor 8 de la coagulación en contexto con algunos eventos quirúrgicos o algunas grandes hemorragias como las del sistema nervioso central, y si el paciente estaba en tratamiento episódico versus de tipo profiláctico, y algunos polimorfismos del factor 8 específicos del producto, la formulación del factor, es decir, si es de tipo recombinante o derivado plasmático, también juega un papel fundamental. Y el objetivo del tratamiento de los pacientes con hemofilia es prevenir y tratar el sangrado con el factor de la coagulación deficiente. Esa es la historia clásica de lo que sabemos y aquí están todas las cosas que se mejoran y fundamentalmente mantener el desarrollo del sistema musculoesquelético, el manejo del tratamiento del dolor o la reintegración a una vida productiva. Y esta es la historia del tratamiento de la hemofilia, 50, 60, 70, prácticamente tratamientos rudimentarios. En los 80 tuvimos problemas relacionados con hepatitis C y VIH. A mediados de los 80, casi 90, aparecen los primeros productos con inactivación viral y luego vienen los agentes bypass para el tratamiento de los inhibidores. El CCPA o el concentrado complejo protrombínico activado fue uno de los primeros, y después vienen los concentrados de factor 8 recombinante, el 7 activado recombinante para los pacientes con inhibidores cercano a los 2000, donde de pronto establece una pelea tan importante con el otro agente puente, y la aprobación de los productos de vida media extendida cerca del 2010, 2013, por ahí, se da la aprobación y después vienen temas de las terapias no sustitutivas, que es el motivo de esta charla. El contexto clínico prácticamente de todos los pacientes con inhibidores son el desarrollo de artropatías graves, además de eventos que pueden generar complicaciones graves o llevar a la muerte del paciente. ¿Qué tipo de tratamientos alternativos en los pacientes con inhibidores? Para no entrar en tanto contexto, tenemos cuál es el objetivo del tratamiento de acuerdo a estas modalidades. Tenemos los pacientes que reciben profilaxis, tanto a corto como a largo plazo, o los pacientes que reciben tratamiento episódico, lo que llamamos en algunos países como tratamiento oportuno a demanda, y arriba puse la inmunotolerancia, que es un tipo de tratamiento que al día de hoy sigue siendo sumamente efectivo
y que el objetivo fundamental es poder erradicar los inhibidores y qué tipo de productos nos pueden servir para tratar este tipo de pacientes. Eso verdaderamente es un arte poder hacer este tipo de interpretación. Aquí tenemos una esquematización de cómo la proteína de la coagulación, mostrada ahí como un antígeno, es reconocida por una célula presentadora de antígenos que va a producir algunas interleucinas y va a estimular o se la va a llevar a presentar a los linfocitos B para que entonces se activen, se empiecen a dividir, pero a la par la célula presentadora de antígenos se diferencia en T-helper 0, luego T-helper 1 y 2, que son productores de alta cantidad de citocinas que le da la posibilidad de que estimule que esas células B que estaban en división se puedan diferenciar para células de memoria y células productoras de anticuerpos. Y aquí tenemos el anticuerpo, con su extremo amino, su extremo carboxilo, su fracción constante, su fracción variable. Hacen eventos de cinética de reacción tipo 1 y están dirigidos contra múltiples dominios, el más afectado, el A2. Y aquí tenemos la estructura del factor 8 de la coagulación, donde vemos dominio A1, A2, el dominio B, tan importantemente citado en las moléculas que existen hoy día, porque algunas moléculas lo ponen deletado, depletado o trunco, o las moléculas, el dominio B completo, y todos los productos han mostrado efectividad para el tratamiento de los pacientes. Y lo que sucede que algunos epítopes de los inhibidores antifactor 8 actúan en los sitios específicos de las partes o los sitios de unión de los dominios funcionales de la molécula del factor 8, y entonces esto le da literalmente la inactividad de la molécula. Y en el contexto clínico es bien importante decir lo que asevero en esta transparencia. Tener inhibidores no representa mayor índice de sangrado, pero sí una peor evolución y gravedad de la enfermedad. Y esto tiene que ver con temas de respuesta a tratamiento. Entonces sí, es un verdadero reto. Y el primero y más importante problema de la hemofilia es evitar la formación de inhibidores, y si no se puede evitar, es cómo tratarlos y cómo evitar todos estos fenómenos de incremento de las morbilidades y de la mortalidad. Y para eso, hoy día, ya se tiene individualizado cada caso para poder hacer la toma de decisiones específica para cada paciente. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en nuestro país? Independientemente de lo publicado a nivel mundial, tenemos un registro publicado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hoy día se ha identificado hasta un 18% de aparición de inhibidores en pacientes previamente no tratados, algo que sorprendió literalmente a todos los investigadores en este tema. Y en relación a los anticuerpos IgG desde el 1 hasta el 4, que son capaces de neutralizar la molécula de factor 8, los podemos titular como de título bajo cuando son debajo de 5 unidades Bethesda, o de título alto cuando son por encima de 5 unidades Bethesda, a lo que le llamamos alta o baja respuesta. Y es importante esto porque son factores pronósticos para poder pensar en la erradicación de dichos inhibidores. Y para ello también hay que considerar algunos casos como los inhibidores transitorios, que es un tema importante que no debemos de hacer a un lado. Entonces, tratar inmunotolerancia a los pacientes, ya sea con derivados plasmáticos versus recombinantes, las evidencias al día de hoy son contundentes y los derivados plasmáticos generan menor incidencia de inhibidores, y además hoy día los productos que más se están utilizando para la inmunotolerancia son precisamente los derivados plasmáticos
en contraposición de los recombinantes, lejos de aquello que se decía que había que tratar a los pacientes con inmunotolerancia con la misma molécula que había desarrollado los inhibidores. Y es verdad, existen muchas publicaciones a nivel mundial que pueden mostrar cuál es la incidencia del desarrollo de inhibidores para el factor 8 en los pacientes con hemofilia severa, pero lo que podemos concluir es que el tratamiento de los pacientes con hemofilia severa es seguro con todos los productos existentes hoy día. Ahora bien, quiero hacer una mención específica, sobre todo con lo que se reportó en el estudio de Rodin. En el estudio de Rodin, de Samantha Gove, demostró que de todos los factores recombinantes, solo los de segunda generación de molécula completa tenían un riesgo mayor para desarrollar inhibidores con un intervalo de confianza hasta el 95%, y el resto de todos los recombinantes no tenían diferencia alguna, y el riesgo establecido previamente no había diferencia significativa. Entonces, objetivos del tratamiento de la inmunotolerancia: erradicar el inhibidor y hipotéticamente poder utilizar los productos habituales para tratamiento sustitutivo, y los eventos hemorrágicos tratados con agentes puente o agentes bypass. Y bien, es importante decir que el estudio CPET que les muestro aquí es hasta ahora el único de los estudios que dentro de su metodología realizó la aleatorización como recurso metodológico para poder reducir sesgos. Es un estudio que se realizó en 42 centros en 14 países, incluyendo nuestros países, México, Argentina y algunos otros hermanos de Sudamérica, como Brasil y Chile, y evidentemente centros grandes como los Estados Unidos y algunos lugares de Europa, de Sudáfrica y de Arabia Saudita, entre algunos otros. Y lo que podemos ver es muy contundente, donde se demuestra, como se ve en la gráfica, la incidencia de inhibidores en prácticamente casi el doble de los pacientes que recibían factores recombinantes, factores 8 recombinantes, en contraposición con los pacientes que recibían derivados plasmáticos. Y entonces aquí la verdadera pregunta era el riesgo-beneficio, la seguridad de los hemocomponentes versus el tema de la generación de inhibidores. Entonces, hablando del tema de la inmunotolerancia, rangos de éxito hasta el 60-90%, y como podemos ver ahí, pues una tolerancia exitosa no solamente mejora, como mejoraría la profilaxis a un paciente, sino temas de calidad de vida. Pero el tema toral aquí en esta situación es el hecho de que buscamos regresar a los derivados plasmáticos o a los derivados recombinantes, es decir, a la terapia de sustitución tradicional. Existen muchos protocolos a nivel mundial, como el protocolo Malmo, el protocolo Bone, donde se utilizan dosis desde 100 hasta 150, o en el de altísimas dosis, 200 unidades internacionales de factor 8 por cada kilo de peso por día, todos los días. Esto en contraposición con lo que sucede también en algunos centros como en nuestro país. El tratamiento de inmunotolerancia es considerado a dosis de 50 unidades internacionales por cada kilo de peso, fundamentalmente cada tercer día durante al menos 3 a 6 meses.
Y bueno, pues existen diferencias increíblemente grandes y que no serían costeables para países que estamos en vías de desarrollo. Ya les mencionaba entonces que existen algunos otros protocolos, como el protocolo Malmo, donde proponen otro tipo de tratamiento para el manejo de los inhibidores, y esto tiene que ver con inmunoabsorción extracorpórea con columnas, ciclofosfamida, gamma globulinas, la administración de algunos liofilizados de factor 8 pero a intervalos muy cortos y con tasas de éxito muy similares a las previas. Este esquema de evaluación o de resultados de la inmunotolerancia es muy interesante porque se establecían las indicaciones o las definiciones de cuándo considerar éxito en el manejo de los inhibidores con inmunotolerancia, y todo tenía que ver con erradicación de las unidades Bethesda en los pacientes con hemofilia e inhibidores, o una respuesta parcial donde se consideraba hasta 33 meses de tratamiento de inmunotolerancia, o falla o recaída después de haber eliminado los inhibidores y volver a mostrar niveles o algunos picos interesantes. Entonces, ¿qué opciones terapéuticas teníamos para el paciente con inhibidor? Ciertamente la hemofilia en los últimos años, 10, 15 años, ha sido una de las enfermedades que más ha avanzado en su tratamiento, no solamente con mejores productos, sino al día de hoy se ha logrado llegar a pensar en una potencial cura. Y para esto estamos hablando de productos de vía media extendida, todos estos derivados que se les agrega una molécula polietilenglicol y que le da la posibilidad de incrementar la vida media del producto. Pero la terapia de no reemplazo, que incluye los anticuerpos monoclonales, que tienen diferentes orígenes, y también la terapia blanco es dirigida pues, a sitios específicos que se lleguen a requerir. Y hoy día la terapia génica, que es la que nos ha dado la posibilidad de pensar en algo que hasta el día de hoy era impensable, llegar a considerar una enfermedad genética como potencialmente curable. Y así es cuando evaluamos el tema de la homeostasis o los niveles de factor, y en una escala de tiempo cómo es posible que los pacientes, idealmente cuando antes se consideraba que el tratamiento mínimo esperable o el tratamiento ideal es que mantuviéramos arriba del 1% los niveles de la coagulación, pero cuando vemos los productos de vida media extendida, la terapia de no reemplazo, estamos hablando de mantener niveles arriba del 5 hasta el 10% de la actividad de la coagulación de los pacientes. Y lo ideal es que demos terapias de profilaxis, tanto con terapia génica con anticuerpos monoclonales y, en el menor de los casos, con productos de vida media extendida. Y para esto, los anticuerpos monoclonales que tenemos a la mano, hoy día los más cercanos ya a ser terapias utilizadas, el que ya se está utilizando, emicizumab, por todo el mundo con un éxito rotundo, pero tenemos a fitusiran que está, que el objetivo de este anticuerpo monoclonal es diferente al del emicizumab, que les vamos a explicar a continuación todos y cada uno de ellos, así como el antifactor tisular. Todos están dirigidos no solamente para pacientes que tienen inhibidores, ahora ya hay protocolos para considerar a los pacientes asequibles de recibir este tipo de terapia aunque no tengan inhibidores. Lo interesante de todo esto es que se acabaron las dosis endovenosas y ahora son dosis subcutáneas. Es importante decir que los anticuerpos monoclonales no están diseñados para tratar sangrados, y que además tienen un potencial riesgo trombótico, y que evidentemente también se necesita terapia hemostática adicional cuando tienen eventos
agudos, pero que no nos debemos de preocupar por temas de farmacocinética, porque los pacientes normalmente tienen respuestas sumamente adecuadas. Así es, así es. El objetivo es fundamental. La prevención de los sangrados nos sirve para el tratamiento de los mismos. La administración, ya decíamos, vía subcutánea, y vemos que los anticuerpos monoclonales disponibles, todos están dirigidos contra hemofilia A o para tratar hemofilia B, excepto el emicizumab, que solamente tiene indicación para hemofilia A, que es un anticuerpo biespecífico, a diferencia del fitusiran, que es un anticuerpo que es un inhibidor de la antitrombina, y el concizumab, que es un antifactor tisular. El SERPIN-PC, que es un inhibidor de APC, y como podemos ver, todos y cada uno de los elementos considerados en los anticuerpos monoclonales están intentando hacer equilibrios entre los factores que favorecen la coagulación y los anticoagulantes naturales. Entonces, ¿cómo se van a incorporar estas nuevas terapias? Pues lo podemos ver aquí con toda seguridad. Hablamos de cómo en una frecuencia de tratamiento hablamos de terapias semanales o incluso mensuales o una vez. En el caso de la terapia génica, la vía de administración ya no se necesita ni catéteres, ya no se necesita punciones endovenosas, sino considerar la administración subcutánea y con niveles de seguridad y niveles de respuesta no solamente similares, sino mucho mejores que los derivados de liofilizados de factor 8 o de los agentes bypass. La calidad de vida, pues el día de hoy es considerada como la actual contra la calidad de vida deseada para los pacientes. Incluso muchos de ellos ya empiezan a practicar deportes o están libres de preocupaciones, trabajo, escuela o deportes. Así es que este tipo de opciones terapéuticas para los pacientes con inhibidores, pues que no son más que medicamentos biológicos que son fabricados a partir de una variedad de fuentes naturales, que es como lo vamos a ver, y el anticuerpo terapéutico pues no es más que una proteína que se llega a purificar y que tiene una función específica, y las preparaciones de los anticuerpos terapéuticos tienen fracciones de inmunoglobulina G y algunos anticuerpos policlonales, que es la mezcla de varios anticuerpos, o los MAPS, que es un anticuerpo único, y como podemos ver, sí, son inmunoglobulinas de tipo G, tanto en la proteína y la estructura génica, y todas consiste en 2 copias de cadena ligera y 2 copias de cadena pesada, conectadas con enlaces disulfuro, y que lo interesante de todo esto es que se llega a poder clonar este tipo de anticuerpos para su uso con fines médicos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se codifican las cadenas ligeras, las cadenas pesadas, se pueden aislar o clonar, y esto se hace mediante un tipo de tecnología que le llaman knocking, y la tecnología de genes recombinantes nos da la posibilidad de que podamos combinar genes de cadenas pesadas o de cadenas ligeras de varias fuentes, como son estas, las fuentes de tipo murino, las quiméricas, las humanizadas o las humanas. Y a esto se le agrega algunos sufijos, el OMAV, el XIMAV, el SUMAV o el UMAV. Todo depende de dónde vengan, y lo interesante de todo esto es que está marcado en azul las que no tienen un origen humano, sino vienen de células de ovario de hámster chino. Y como vemos en las quiméricas, ya son hasta el 70-60% de origen humano, y algunos componentes adicionados de las células de ovario de hámster chino.
pero los humanizados prácticamente son el 90, 95, 99% ya de fracciones humanas, solamente con algunos arreglos pequeños, y los los humanos, que son los que terminan en UMAV, es una secuencia completa de aminoácidos del anticuerpo que se deriva de una secuencia de ADN completamente humano. Y bien, aquí están las opciones terapéuticas que tenemos hoy día: emicizumab, fitusiran con cizumab y la terapia génica. ¿Y cómo actúan estos? Emicizumab actúa haciendo interactuar el 9 activado con el 10, se hace un efecto de mimetismo, hace el trabajo que le tocaba al factor 8 para desencadenar la cascada de la coagulación. O en el tema del fitusiran para estimular la antitrombina, o el concizumab, que lo que hace es que inhibe la vía del factor tisular. Y en el tema de la terapia génica, pues es la utilización de algunos vectores con la finalidad de que se genere de manera endógena factor 8 de la coagulación sanguínea. Así es que esta es la función. Esta es la función 9 activado al 10, y normalmente lo haría el factor 8 activado, apoyar la formación de un complejo entre estas proteínas. ¿Y qué es lo que hace el emicizumab? Está diseñado así para reemplazar la actividad del factor 8, del 8 activado, y da la posibilidad de que permita la activación del factor 10 por la unión entre el 9 y el 10 para generar el producto del 10 activado. Y así es como lo podríamos esquematizar. El emicizumab une al 9 activado con el 10 y entonces desencadena todo lo que todos sabemos para que la vía final sea la estabilización del coágulo. Entonces, hablando específicamente de emicizumab, es un anticuerpo monoclonal biespecífico que promueve la formación de un complejo de 9 activado en ausencia del 8 activado. Una vida media de 4 a 5 semanas y se administra vía subcutánea. ¿Y qué es lo que hace? Pues la formación de fibrina a través de la unión que está marcada aquí, precisamente. Y aquí tenemos el tema de la terapia génica, donde se utiliza un vector, y el vector literalmente se utilizan virus. Literalmente lo que va a hacer va a generar producción endógena de factor 8, lo que no se producía, para producir 8 activado mediante todos los mecanismos que ya conocíamos desde el factor 7 en adelante. Así es que es importante que trabajemos por todos los pacientes, desde todos los frentes, no solamente el rehabilitador, no solamente el hematólogo, no solamente el cirujano, el intensivista. También hay que generar información para que los pacientes con inhibidores tengan buena salud bucal. Es algo que estamos impulsando en nuestra institución, porque la mayor incidencia de problemas graves en los pacientes con inhibidores que hemos tenido en nuestra institución casualmente son temas dentales. Y entonces así podemos sacar de esa burbuja a nuestros pacientes. Muchas gracias.